Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición estar reunidos esta manada pequeña, este pequeño rebaño, para poder aprender de nuestro Señor. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, poniendo este tiempo bajo la autoridad, bajo el poder, bajo la soberanía de Dios. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, sujetando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo toda mentalidad, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así dice la palabra del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, te doy gracias porque nos das la vida. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia tú permites que hoy estemos aquí reunidos un grupo de tus hijos. Y sabes, Padre, emociona mi corazón, me alegra de una manera tremenda ver que hay niños que están ahí en nuestra audiencia mirándonos, escuchándonos. Gloria a tu nombre, Jesús. Tu palabra dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Tu palabra dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. ¡Qué bendición! Me maravilla mi corazón ver a que estos papás responsables están ahí con sus niños para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Bendice, Señor, a estas familias que tienen a sus niños ahí, que en lugar de estar viendo dibujitos animados, están escuchando tu palabra. Gloria sea tu nombre. Ya valió la pena seguir vivos un día más, si podemos llevar tu evangelio, si podemos llevar tu gloria, Señor, a los hogares, si podemos llevar las buenas nuevas, Señor, de salvación a un mundo que se pierde. Gracias, papá. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti honor y gloria, porque solo tú eres digno, Señor, de toda gloria y de todo honor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, estuvimos viendo en noches anteriores cómo el poder que tienen los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, los mensajeros de Dios, y el poder que tiene Satanás y sus demonios. Vimos también la autoridad y el poder que nos ha sido delegada por Dios para poder hacer frente al enemigo, para poder salir victoriosos siempre frente a ellos. La palabra de Dios nos enseña que al que venciere, dice el Señor, le daré la corona de la vida, le daré entrada en el reino, al que venciere. Pero también dice que los cobardes, los hechiceros, los idólatras, ¿no? Estarán fuera, preparados en el lago de azufre y de fuego que arde para Satanás y sus demonios. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos venido viendo a lo largo de estas noches cuál es la actividad espiritual que está en una guerra entre el bien y el mal todos los días. Cómo el Señor va cuidando de su pueblo y va guardándonos y va salvándonos de todo mal. Vamos a la palabra del Señor que está en 2 Corintios 4, versos 4. 2 Corintios 4, versos 4 dicen los cuales el Dios de este siglo, está en minúsculas el Dios, que quiere decir, ¿no? Un ser despreciable que se cree Dios, ¿no? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, se refiere claramente a Satanás. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, de aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo, que no creen, ¿no? Que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Ustedes se han dado cuenta que tenemos amistades, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que cuando le hablas de Cristo, cuando escuchan hablar de Cristo, luego ellos se ríen, se burlan, dicen, están locos, ¿no? Pobrecito, ya quemaron cerebro, y se burlan de nosotros. Y en realidad no se están burlando de nosotros. Nosotros no somos el mensaje, somos los mensajeros. Se están burlando de Dios, están despreciando el sacrificio de Jesucristo en una cruz. Y eso es lo peor, la peor estupidez que puede cometer el ser humano. Despreciar una salvación tan preciosa, tan radical que va a cambiar la historia de su eternidad. ¿Por qué? Porque si acepta a Jesucristo, no acepta una religión, no acepta una iglesia, una denominación, no. Está aceptando la salvación a través de Jesucristo para que puedan tener una eternidad con Jesucristo. Pero si no lo aceptan, desafortunadamente, igual van a tener una oportunidad, pero no con Cristo, sino con Satanás y sus demonios en el lago que arde con azufre y con fuego. Hasta ahí avanzamos hasta anoche y quiero repetir el pasaje. Dicen los cuales el Dios de este siglo, o sea, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hay mucha gente que va a rechazarlo así tajantemente, así tácitamente. No, ¿sabes qué? No me hable de Dios. Vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de lo que quieras, de política, de economía, vamos a hablar de la actualidad, pero no me hables de Dios. Yo no quiero hablar. Así van así. Yo he conocido mucha gente así. He conocido y sigo viendo algunas personas así y alguna gente importante, abogados muy reconocidos, que hemos tenido la oportunidad de hablar en su momento, no porque yo les estaba evangelizando, sino porque en algunas reuniones sociales nos hemos encontrado y se ha tocado el tema y se han tratado de burlar de mí. Y bueno, la palabra de Dios es la que nos respalda siempre y es la que nos da la victoria siempre. Y cuando han estado en su lecho de muerte, ahí sí me han mandado llamar. Entonces yo con todo amor he ido y orado por ellos, para que sean salvos y han sido salvos. A los pocos días han muerto, pero han muerto en victoria porque aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se mueve el mundo en estos últimos tiempos? Desafortunadamente, nosotros somos la generación del final de los tiempos del cual habla la Biblia. La Biblia, en su contenido total, tiene un aproximado de 30% de profecías que se han ido cumpliendo a través del tiempo también. Se profetizó que iba a nacer el Mesías en el pueblito de Belén, ¿no? Y que iba a ser crucificado en Jerusalén. Y todo eso se profetizó muchos años atrás. Y luego eso ya se cumplió, que iba a morir y que iba a resucitar. Eso ya se cumplió. Y la profecía también dice que Él vendrá. Él va a volver por su pueblo, por sus hijos. Entonces nosotros, el mundo de la actualidad, estamos a la puerta de que eso suceda. Estamos de a poquito para que eso suceda. ¿Me entiende? Todo lo que la profecía nos enseña nos evidencia de que ya no queda más tiempo, de que este año es el año que estamos mucho más cerca del fin. Acá no podemos decir, mira que nos quedan 5 años, nos quedan 3, nos quedan 10, nos quedan 20, va a ser en diciembre, va a ser en... No, no porque nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo lo saben. Así que si alguien viene y le dice a usted, lo que pasa es que yo soñé, lo que pasa es que yo escuché, lo que pasa es que a mí me dijeron que en diciembre del 2000 tanto va, no le crea. Es un falso profeta. Porque la Biblia dice que nadie, ni los ángeles del cielo lo saben, sino solamente el Padre. Amén. Aprendemos algo cada día, ¿verdad? Pero Israel es el reloj de Dios. Ustedes saben que Dios escogió al pueblo de Israel para formar ahí una nación santa, una nación redimida. Pero también tengo que decirles en honor de la verdad
que Israel en este tiempo no está precisamente siendo el reflejo del amor de Dios para el mundo. Dios lo ha bendecido tremendamente. Es una gran nación porque lo prometió en Génesis 12. Es correcto, pero a través de la historia bíblica podemos encontrar que desde el Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, toda vez que el pueblo de Israel alababa y adoraba a Dios, mantenía una íntima comunión con Dios, ellos eran bendecidos. Y el cerco protector de Dios estaba activado y nada les sucedía. Sus enemigos todos eran derribados, ¿no? Una sola noche el Señor envió a un ángel y mató a 135,000 sirios. Increíble, ¿verdad? Para librar de sus enemigos, porque estaban a cuentas con Dios. Pero cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, le daba la espalda a Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Así fue con Siria. Siria lo invadió a Jerusalén, lo destruyó, después fue Babilonia, después el Imperio Romano, en fin, y destruyeron la ciudad, y destruyeron el templo. Y una de las señales que apuntan al final de los tiempos, dice la Biblia, cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido. Y saben una cosa, hoy por hoy ya los materiales para la construcción del templo ya están prácticamente todos listos. O sea, probablemente los planos, todo lo tengan ya establecido todo. Sin embargo, falta el tema del terreno, ¿dónde lo van a construir? Todo el mundo cree que va a ser allí donde se encuentra en este momento la mezquita de Omar. En todas las postales de Jerusalén que ustedes han visto aparece una cúpula dorada, ¿cierto? Y ahí está la mezquita, un gran templo. Pero ese templo es del pueblo musulmán o de los palestinos, no es del pueblo judío. Está en medio de Jerusalén, sí, pero no le corresponde a los judíos. Pero al parecer todo indica que allí va a ser la nueva construcción del templo de Jerusalén. Y cuando eso suceda, vendrá el fin. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Entonces, para esto, esa bronca de años que tiene el pueblo musulmán, ¿no? O sea, los árabes contra el pueblo de Israel, va a tener que haber algo sobrenatural que establezca, pues, que los musulmanes, que los palestinos digan, bueno, está bien, tumba pues la mezquita de Omar y construya el templo. Eso está bien difícil, ¿verdad? Pero no imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice que así va a ser. ¿Cómo? No lo sabemos. Tal vez se levante un líder palestino o árabe, ¿no? O musulmán, y este venga como la figura del anticristo, establezca la paz con Israel y diga, sí, pues vamos a perdonar la vida a los judíos y vamos a vivir en paz como ellos mismos han dicho que así sería. En la profecía dice que cuando el mundo diga paz y tranquilidad, entonces vendrá el fin. Así está escrito en la palabra de Dios. Cuando el mundo diga paz y tranquilidad. Bueno, ahorita no tenemos paz, ahorita todo el mundo está en un conflicto tremendo. Las naciones están perdiendo su poder. ¿Por qué? Porque esta maldita plaga del coronavirus ha quebrado sus economías. Entonces, ¿qué sucede? Amados hermanos, cada nación que ha perdido su capacidad adquisitiva, ¿no? Porque perdieron sus negocios, sus business, sus finanzas, el tema digamos, del turismo y trajo abajo a las economías de las naciones, ha llevado a una crisis económica. Entonces ahí es donde se va a levantar un paladín, ahí es donde se va a levantar, ¿no? Un gran personaje que va a decir, no, tranquilo, no se preocupe, yo tengo todo el dinero del mundo. Por decir, ¿cuánto debe Perú? Perú debe una deuda de 1.000 millones, por decir, por soltar un número. Me va a decir, no hay problema, 1.000 millones, ahí te los mando. ¿Dónde te los deposito? Pero, por si acaso, vas a poner tu presidencia en mis manos. Yo voy a controlar, yo voy a poner el billete, yo tengo el control. Y así sucederá con todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque se habrá roto, desaparecido la clase media, solo habrá clase pobre.
Y los ricos son los que van a dominar. Y el mundo, el planeta nuestro, está gobernado por unas 20 o 25 o 30 familias. Ellos son los que tienen el poder económico del mundo. Así funciona esta tierra, así funciona. Y ellos ponen las condiciones. Y ellos están poniendo las condiciones a través de la vacuna, que ya hasta a veces se llegaba a pensar que es todo un fraude. No puede ser que Israel, siendo una nación relativamente pequeña y que han sido vacunados, la primera dosis todos, la segunda dosis todos, van a la tercera dosis y ahora están yendo a una cuarta dosis, que ya uno como que dice, ¿cómo es la guarandinga acá? Tanta vacuna, tanta... ¿O es que realmente todos estos rumores que hay, que a través de ellos están estupidizando al mundo, están sometiendo para que el mundo pueda ser como un borrego, como con un paladín que los va guiando con una mente artificial, con una mente diabólica? Ya el mundo no piensa. ¿Se han dado cuenta? El mundo actúa como robots, la gente anda como zombies, anda todos como sumidos en un solo, en su propio mundo. Así está la cosa. Pareciera digamos que la mentalidad de Satanás es llevar a todo el mundo a una sola mentalidad, a a un nuevo sistema universal. ¿Entienden? Entonces, todo pareciera que ya estamos llegando al fin de los tiempos. ¿Cómo es posible, no? Que desde 1973 al 2021 han habido, mis hermanos, 1.400 millones de abortos en el mundo. Voy a repetir la cifra porque la idea es que lo tengan claro. 1.400 millones de abortos en el mundo desde 1973 hasta el 2021. 1.400 millones de personas es más o menos la población de China, que hay unos que dicen, ¿no?, que si todos los chinos en un solo momento golpean la tierra así, el piso, harían un terremoto de 8 grados en todo el planeta. Interesante, ¿verdad? Pero solo lo dicen porque eso no es verdad. Entonces, mis hermanos, 1.400 millones de personas es mucho más que las guerras mundiales que sucedieron en el siglo anterior, porque en el siglo XX fueron todas las guerras mundiales, por cierto, ¿no?, donde murieron tanta gente, pero no tanto como esto. Y como les explicaba algunas semanas atrás, cada año son 70 millones de abortos en el mundo y el COVID está casi llegando a los 7 millones en estos 2 años o para 3 que está afectando al mundo. Son 7 millones contra 70 que se matan en el altar del aborto, abortando a niños. A ese nivel, digamos, de perversión ha llevado el enemigo a este mundo. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que las facilidades para que la gente pueda divorciarse? ¿Cómo es posible que pueda legalizarse en muchos estados, en muchos gobiernos, los matrimonios igualitarios, hombre con hombre, mujer con mujer? Ahora, el tema, digamos, de la identidad de género, que es algo muy discutido ahora en este mundo. Hasta hace poco, usted sabía qué fue lo que nació, si su esposa estaba embarazada, el día que nació, o la partieron en el hospital, o la clínica, o donde sea, tú esperabas que te diga, ¿no? ¿Qué fue? Es como cuando nació mi hijo, Caleb, ¿no? Hace 30 años. Yo estaba en la clínica Mesón de Santé, esperando que mi esposa dé a luz, ¿no? Sufrió mucho, por cierto, todo el día, y finalmente a las 11 de la noche, ya nació, o sea, y por cesárea, porque finalmente después de tanto esfuerzo ella no pudo tener un parto normal y lo tuvieron que cesarear. Entonces pasa la enfermera con un carrito, ¿no?, tapado con una manta blanca y con un papel, y sabe que estoy esperando ahí, dice, ¿quién es el padre del bebé López Herrera? Yo.
Entonces dice, sí, nació a las 11:00 mamá se encuentra bien y bla, bla, bla. Y dice, sexo, eh, sexo, payasa, pues, la enfermera, ¿no? Graciosita. Sexo. Entonces yo no sabía porque nosotros no habíamos hecho ecografía para ver qué era, si era varón o era mujer, ¿no? Entonces, sexo masculino, dice, estaba acompañándome un amigo mío, Elario Mona, estaba conmigo ahí en la clínica. Entonces, eh, nosotros saltamos los dos, ¿no? Nos abrazamos ahí, estábamos gozosos porque había nacido mi hijo varón. O sea, es decir, nacía y tú sabías que era hombre o mujer, pero ahora no. Ahora resulta que el niño nace y tienes tú que esperar a que ese niño decida qué es lo que quiere ser. Y si el niño quiere vestirse con ropa de mujer, pues vístelo de mujer. Y si la niña quiere ponerse ropa de hombre, pone ropa de hombre. Que ellos decidan. A ese nivel está el mundo, mis hermanos. Es nuestra realidad. Es lo que tocó, como diría Ángel. Sí, pues, déjalo que ellos decidan. Déjalo que ellos decidan. Mira que mi hija tiene su enamorada ahora. ¿Qué? Sí, pues, bueno, parte de... Ahora mi hijo tiene enamorado. Tiene su novio, se van a casar. Y me ha nombrado de testigo. O sea, así está el mundo, mis hermanos. Ahora, el enemigo pues se marketea, se publicita por todo lo alto, por todos los medios. Es más, tiene a sus súbditos ahí en los medios de comunicación, desobligan a tener gente que tenga esas tendencias. Es parte, digamos, de la manipulación que tiene Satanás sobre los medios de comunicación, de tal manera que en los programas de televisión tiene que haber un homosexual ahí, o tiene que haber una persona trans o una lesbiana ahí, ¿no? Porque no se puede discriminar a nadie y son parte de nuestra sociedad y tiene que estar ahí. Está bien, no discriminamos a nadie, pero también se tiene que tener cuidado de que no se tiene que hacer apología de ese tipo de aberraciones cuando niños están viendo ese programa, están mirando ese tipo de programas, ¿no? Y ver que estas personas que tienen estas tendencias son exitosos, son famosos, son, ¿qué te digo?, influyentes, son lo que llamamos los opinólogos del mundo y lo que ellos opinan de las cosas que van sucediendo y se torna como una tendencia, como una verdad, entre comillas, cosa que no es correcto. ¿Qué hace? Simplemente va ensegueciendo a este mundo. Por eso este pasaje que hemos leído dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no pueden ser, ¿me entiende? Iluminados, resplandecidos por la luz del Evangelio, porque no lo quieren, porque el príncipe de este mundo les ha puesto una venda, no pueden ir más. Entonces, volviendo al pueblo de Israel, ellos, me preguntaba hace tiempo yo mismo, ¿cómo es que Hitler se agarra contra los judíos cuando los judíos no tienen frontera con Alemania? O sea, ¿qué peligro representaba el pueblo judío para los planes de Hitler en Alemania en la Segunda Guerra? O sea, no había sentido, pero Hitler se la agarró con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio del mundo? ¿Por qué Siria lo invadió? ¿Por qué lo invadió Babilonia, lo destruyó? ¿Por qué el Imperio Romano los destrozó a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Desde cuándo viene eso? ¿Saben, mis hermanos? Esto comienza en el Génesis, cuando Abraham recibe la promesa, ¿no? Que él sería padre de multitudes, pero su esposa era estéril. Pero ellos en casa tenían una criada llamada Agar. Entonces, Sarita, al ver que no podía tener hijos, ya pasaron 20 años de la promesa que recibieron y no había forma, ella ya estaba en 90 y Abraham ya llegaba a los 100 años y no había forma de que ellos tengan un hijo en lo natural. Entonces le dijo, acércate, duérmete con mi criada Agar y ten un hijo.
Tal vez Dios necesita una ayudadita, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Abraham, siendo un hombre obediente, dijo, ok, bueno, si tú lo dices, Sarita, ya, normal. Entonces tuvo sus cosas con Agar, la criada, y tuvo un hijo llamado Ismael. Y luego de eso, pasaron 8 años, 9 años creo, y le nace a Sarita el hijo de la promesa llamado Isaac. Entonces, estos dos forman estas dos grandes naciones. Isaac, que es el hijo de la promesa, va a formar el pueblo de judío, el pueblo de Dios, el hijo de la promesa. Y Ismael, que viene a ser también hijo de Abraham, que viene a ser también semita, entonces va a formar todo lo que hoy por hoy es el mundo árabe, el mundo palestino. ¿Me entiende? ¿Me entienden ahora, no? Entonces, esa bronca sucedió en el Génesis y sigue hasta ahora, al punto de que ahora Irán ya tiene la bomba atómica y lo tiene lista para lanzárselo a Israel, porque su propósito preexistente de esta nación es desaparecer a Israel. Lo han jurado, lo han perjurado, lo han recontrajurado de que los van a borrar del mapa, de que viven para eso, para desaparecer a Israel del mapa, así como quiso hacerlo el malvado Amán en el tiempo de la reina Esther, así como quiso hacerlo Hitler en el tiempo de la guerra, desapareció 6 millones de judíos, los mató, ustedes conocen la historia. Entonces, del mismo modo, Irán dice, nosotros no nos vamos a llamar lo que somos si es que no desaparecemos del mapa estos. Entonces tienen listo todo su arsenal nuclear para desaparecer. Entonces Benjamín Netanyahu, que fue el ex ministro, digamos, de Israel, el ex primer ministro, que dicho sea de paso, le tengo una gran aprecio, una gran admiración por la forma como manejó las relaciones exteriores de Israel y llevó a un buen punto, a un lugar predominante en el mundo, ¿no? Entonces él ha desarrollado lo que ellos llaman el plan Sansón. Ustedes conocen lo que pasó con Sansón, ¿verdad? Sansón fue uno de los jueces que Dios envió a esta tierra para vengar a los enemigos del pueblo de Israel. Sansón con toda su fuerza, con todo su poder, ¿verdad? Él fue el que estableció venganza contra los enemigos del pueblo de Israel. Entonces ellos tienen un plan, Sansón. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, mis hermanos, después de caer en manos de Dalila, le sacaron los ojos, le cortaron el cabello, ustedes conocen la historia, entonces lo pusieron ahí como un hazme reír, como un payaso, para que se divierta la gente. Así le trataron a él. Entonces, Sansón en medio de su dolor ya no tenía ojos, el cabello le había ido creciendo, él pidió a Dios. Pidió a Dios, dijo, Señor, por última vez, dame la fuerza para vengarme yo de todos estos para el cual tú me enviaste, ¿no? Muera yo y los filisteos, Señor. Entonces lo sacaron, haciendo una gran fiesta, los filisteos, había una gran fiesta ahí. Gracias, Caleb. Entonces, finalmente, Sansón pide a Dios y como él había venido con ese propósito de hacer justicia, porque Dios lo envió en el tiempo de los jueces, lo pusieron, pidió a un niño que lo lleve hasta donde estaban las columnas de donde sostenía todo eso, y con toda su fuerza que el Señor le había dado, por última vez le dijo, muera yo y los filisteos. Entonces, ese plan Sansón, claro, esa vez murió y dice que mató más filisteos de lo que mató Sansón en toda su vida, en la noche en que él derribó esa estructura y murieron ahí, él murió también. Entonces, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dice que tienen ellos un plan también, de tal manera que ellos tienen apuntando también hacia esas centrifugadoras nucleares que tiene Irán para que cuando el servicio de inteligencia diga que ellos van a poder atacarlos o van a explotar la bomba contra Israel para desaparecerlos, entonces ellos van a lanzar toda su artillería contra Irán. Entonces será como que muera yo y los iraníes, ¿entienden?
Los judíos nunca van a permitir perder su tierra, nunca van a tener otra diáspora como lo tuvieron antes, es decir, una dispersión por el mundo. Ya no, ellos ahí dicen, acá morimos todos, pero de aquí no nos saca nadie. Esa es parte de las profecías que han de cumplirse. Esa es parte de la profecía. Putin ha destacado 100,000 soldados a la frontera, ¿no? ¿Para qué? Para que él está presionando también, para que en el momento dado puedan atacar también. Es interesante cómo estas repúblicas soviéticas socialistas que se salieron de la URSS, ¿no? Por la perestroika, ahora Putin quiere que estos puedan ser aplastados por el régimen para levantarse como un gran líder, pero está dentro de los enemigos también del pueblo de Israel. Entonces, todo esto va a suceder y esto va a suceder ya dentro de muy poco. Ya los materiales para el templo, la reconstrucción del templo ya están listos. Ya tienen que establecer solamente la convención, el agrado de ellos para que digan, sí, está bien, ya puedes construirlo ahí. Entonces luego vendrá el fin. Entonces, el Señor está preparándonos para su venida. Hermanos, no queda mucho más tiempo. Ya somos la generación del fin. Tenemos que preparar a nuestros niños, tenemos que preparar a nuestros hijos, porque en cualquier momento la trompeta sonará y el Señor Jesús vendrá con poder y gran gloria para llevar a su pueblo. Y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar a cuentas con nuestro Dios, para que cuando Él venga, nosotros podamos ser arrebatados para su gloria. Mantengamos una relación estrecha con nuestro Dios. Pidamos perdón al Señor. Estemos siempre a cuentas con el Señor porque no sabemos la hora que Él va a venir. Y cuando Él venga y usted no esté preparado y usted se quede, entonces va a sufrir las consecuencias. Entonces va a tener que luchar por su salvación. Va a ser perseguido. El anticristo va a perseguir a los cristianos o a los que se llaman cristianos. Va a ser una lucha. Ahí sí, usted va a buscar la muerte y la muerte no va a llegar. Va a ser una cosa atroz, mis hermanos. Este es el tiempo de gracia. Está llegando a su fin este tiempo de gracia. Pero todavía, mire, podemos predicar la palabra, podemos compartirlo, podemos usar los medios de comunicación para evangelizar, para llevar el evangelio que habla aquí, para que le resplandezca la luz del evangelio a aquellos que aún no lo tienen. Amados hermanos, busquemos al Señor cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche, pensando que tal vez Él puede venir en cualquier momento. Y que cuando eso suceda, nosotros estemos a cuenta, que nuestras familias estén a cuentas con el Señor, para que podamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos envió, vivir una vida eterna con el Señor. Amados, que Dios los bendiga. Fue un honor compartir con ustedes. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Dios mediante, si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario, inviten a más familias, a más personas para que reciban la palabra de Dios. Será la palabra de Dios la que transforma sus vidas, como lo hizo conmigo y como lo hizo con usted. Usted no se preocupe, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a compartir? Yo, no va a cambiar. Eso no es su asunto. Solo usted compártalo. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, el que transforma las vidas, el que transforma los corazones. Yo no lo voy a transformar a usted, no puedo hacerlo. Pero el Espíritu Santo sí. Solamente tiene que compartirlo. Hable usted la palabra y el Espíritu Santo hará el resto. Que Dios los bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones, hermanos. Recording stopped.